Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Efesios 5, 17 y 18. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te damos a ti, Dios mío, toda la adoración y toda la gloria y toda la alabanza a ti. Porque tú eres Dios bueno, eres Dios de poder, eres Dios de misericordia. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que tú, Dios mío, a través de tu palabra seas ministrando, seas tocándonos, Dios, seas redarguyéndonos con tu Espíritu Santo. Y seas tú, Señor, confirmando esta palabra y derrumbando todo lo que el enemigo ha colocado, todas las barreras que el enemigo ha colocado en nuestro intelecto, Señor, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los que están de pie. Gloria al Señor. Voy a tocar un tema que se llama ¿por qué un cristiano no es lleno del Espíritu Santo? Porque un cristiano no es lleno y no siente al Espíritu Santo. Sentir la presencia del Espíritu Santo es una cosa muy diferente a ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que los que creemos en el Señor, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos al pasar del tiempo que hay personas que siempre están ni pescado ese que ponen que salan y lo ponen así en la pescado salado, sí, porque no se ven vivos, no se les ve vida, no se les ve esa alegría, ese gozo que produce el Espíritu Santo y el gozo de ser salvos. Y todo el tiempo están marchitos, todo el tiempo están siendo los mismos. Nosotros estamos llamados a sentir la presencia de Dios y esto requiere que vayamos viviendo cada día experiencias nuevas en el Señor. Y hay personas que viven de experiencias pasadas. Yo recuerdo que una vez hablé con un señor que me dijo que hacía más de 25 años Dios lo había usado en sanidad. Y esa es la historia que él siempre cuenta. ¿Por qué siempre cuenta esa historia? Porque de ahí en adelante no hubo más experiencia de esa. Hay personas que dicen, ay, una vez hablé en lengua, una vez dancé. Entonces estamos llamados a vivir de experiencias que se vayan renovando y que vayan creciendo y vayan profundizándose cada día en nuestra vida, en nuestro ser. Y esto nos motiva a buscar de Dios, esto nos motiva a vivir en santidad, esto nos motiva a ser cristianos de verdad, verdad. Y estas experiencias que también nosotros llegamos a tener son aquellas que las personas también alcanzan a darse cuenta que nosotros estamos siendo renovados y también llegan a querer sentir lo que nosotros sentimos y llegan a querer ser como nosotros somos. Pero muchas veces se produce en nosotros un estancamiento. También estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo y esto es lo que se llama el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, etcétera, etcétera, que ya ustedes creo que esto ya lo han leído. Entonces, las experiencias del Espíritu Santo son una cosa muy distinta a ser guiado o tener el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se refleja y se manifiesta en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes, en nuestro proceder,
en la manera como reaccionamos cuando hemos sido confrontados, cuando tenemos alguna dificultad. Ahí se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y también estamos llamados a ser usados por el Espíritu Santo, a ser usados en sanidades, en milagros, en la enseñanza de la palabra, a ser usados cuando cantamos, cuando le hablamos a otra persona de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pero la pregunta es por qué muchas veces pasan los años, pasa el tiempo y muchos cristianos no sienten la presencia del Espíritu Santo y tampoco son llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar, porque aquí dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice que no nos embriaguemos con vino. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y por eso necesitamos leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y cada día irnos profundizando para saber cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, o sea que las cosas se desboronan, todo se acaba. La persona se emborracha, se le acaba la plata, se le acaba la salud, se le acaba la familia, se le acaba el empleo, se le acaba todo. Pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y cuando dice aquí Espíritu, está con E mayúscula, que está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces nos está hablando a que debemos ser llenos. Y esto es algo que cada día el cristiano que de verdad quiere agradar a Dios debe procurar ser lleno, debe pedir la llenura y debe procurar la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar por qué muchas veces no sucede esto. En primer lugar, porque se vive una vida hipócrita. Eso pasa, mire, a veces los cristianos somos una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa, otra cosa en el empleo, otra cosa, digamos, que la persona estudie, o sea, etcétera. Se tienen varias máscaras porque el vivir de apariencia es vivir de hipocresía, y cuando se vive con esto se tiene diferentes máscaras. Una máscara que se pone para la iglesia, otra que se pone en la casa y otra, y muchas veces a la persona pasan los años y no se alcanza a conocer quién es de verdad. Entonces nosotros no podemos vivir de esta manera. Nosotros tenemos cada día que abrirnos al Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi mente, escudriña, saca a la luz todo lo que en mi vida hay, porque si nosotros no procuramos cada día desnudarnos delante de Dios, nosotros no entramos al reino de los cielos. Porque el no desnudarnos, nuestra alma y todo nuestro ser en la presencia de Dios, quiere decir que hay cosas en nuestra vida que aún no se las hemos entregado al Señor. Me explico. En muchas casas tienen lo que llaman el cuarto de San Alejo, que es donde echan los chécheres, ¿verdad? Y ahí hay muchos cachivaches y ahí se acumulan las arañas, las telarañas, las cucarachas, los ratones, los grillos y de todo, porque es un cuarto que está allí solo para chécheres. Cuando se llega una persona de visita, no entra al cuarto de él. Es donde se meten los chécheres. Se le tiene un cuarto y la persona que respeta, claro está, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Sabe que nada más debe llegar hasta ahí la sala, porque no puede meterse a muchas cosas. Y Dios no quiere que Él sea una visita en nuestra vida, sino que Él sea el dueño y Señor de nosotros, que Él ocupe el trono de nuestro corazón. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita estamos de visita aquí en este lugar, no es lo mismo que mi esposo llegue y tiene, pero muy diferente al dueño de la casa o el esposo del pastor, pues. Él llega, entra, se mete a su cuarto, mete allá las manos en el closet, donde sea, ¿verdad? Porque es el dueño. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que de verdad Él sea el Señor nuestro. Nosotros le decimos Señor, pero no hacemos lo que Él dice, porque lo limitamos. Señor, hasta aquí yo te permito, hasta aquí yo te doy, hasta aquí yo te entrego. Entonces necesitamos aprender a ser plenamente sinceros delante de Dios. Y cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, esa sinceridad la gente también la nota. Hay personas que son como el camaleón. Uno la mira por un lado, está de un color, y la mira por el otro, está de un color. Un rato tiene un color y otro rato tiene otro, porque no son transparentes
delante de Dios. Otros porque sus oraciones no son sinceras. Recordemos la oración del fariseo y del publicano. El fariseo se jactaba de lo que él hacía. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana. En fin, él llegaba diciendo, por causa de mi justicia, yo necesito una respuesta. Pero el otro llegaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y muchas veces nosotros no somos totalmente sinceros delante de Dios. Hay personas que aún en medio de la oración se justifican. Le dicen, Señor, tú sabes que yo hago tal cosa que yo sé que a ti no te agrada y que no vivo de acuerdo a tu palabra, pero acuérdate que somos carne. Y ahí se está justificando. Y delante de Dios no hay ninguna justificación para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Él estableció en su palabra, somos nosotros los que necesitamos adherirnos a ella, vivirla, practicarla. Y no esperar que la Biblia se adhiera y se acomode a nuestros propios gustos y a nuestras propias necesidades entre comillas, porque cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios nos damos cuenta que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esa voluntad de Dios es la que de verdad a nosotros nos conviene, pero ¿qué queremos nosotros? Que Dios haga las cosas a nuestra manera, y por eso muchas veces no hay sinceridad en nosotros y vivimos justificándonos delante de Dios, y eso impide que haya ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay gente que dice, el culto estuvo feo, yo no sentí nada, y le echan la culpa al que dirige, le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a todo el mundo, menos él se da cuenta o ella se da cuenta que de verdad no está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros porque están demasiado ocupados en las cosas materiales. Primero el empleo, primero está la familia, primero están los hijos, el marido, primero está todas las cosas terrenales. Están muy ocupados y nunca tienen tiempo para orar, nunca tienen tiempo para ayunar, nunca tienen tiempo para congregarse, nunca tienen tiempo para ir a sacar un rato para servirle al Señor, porque están siempre ocupados en sus cosas personales, en las cosas materiales, y esto impide que haya esa fluidez del Espíritu Santo. Otros no están o están despreocupados de la venida del Señor. Mire, el estar ocupado en la venida del Señor es estar atentos a cómo nosotros vivimos cada día. Es estar atentos a crecer espiritualmente, a no ser enanos espiritualmente. Es estar atentos también a llevarle el mensaje de la palabra de Dios a otro. Es estar pendiente a estar en el nivel espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero cuando nosotros vivimos haciendo otras cosas, estamos despreocupados. Por ejemplo, conocí una hermana que me dijo, pastora, los hermanos en la iglesia me dicen que yo soy sinvergüenza. Y yo, ¿por qué? Porque es que yo tengo 10 años de estar en el evangelio y aún no me he casado con mi marido. Yo le dije, ¿y eso? No, porque es que él llega y hace cosecha, porque él sembra, era agricultor, hace cosecha y dice, en esta cosecha sí nos casamos. Llega, recoge la cosecha y se la gasta y tampoco, y vuelve, y así ya han pasado 10 años. Pero no es porque yo no quiera, es que él siempre hace lo mismo. Yo le dije, pues la iglesia tiene la razón. Usted es una sinvergüenza. Porque quien está atento a la venida del Señor procura arreglar su condición, su vida delante de Dios. Entonces es necesario que nosotros, como dije ahorita, no nos justifiquemos en las cosas que nosotros hacemos. Yo le dije, si usted en un comienzo vio que él estaba haciendo eso, hombre, póngale un ultimátum. Si en esta cosecha tú no haces la vuelta para el matrimonio, corto con todos los servicios. O algo, haga algo, sepárese, lo que sea, para ver si no se va a poner las pilas a casarse con usted. Y así muchas veces se justifica. Mire, el caso de una mujer que se convirtió al Señor, y ella vivía con un hombre que era casado con otra. Ese hombre la tenía viviendo súper bien, su closet lleno de ropa, su nevera, todo como una rica. Tenía hasta sirvienta.
o empleada para no ofender, ¿verdad? Llega ella al culto un día y escuchó el mensaje acerca de que los adúlteros no entraban al reino de los cielos. Y cuando ella llegó a su casa, comenzó a recoger su ropa. Y el marido le dijo, ajá, ¿y tú para dónde te vas? Dijo, me voy de aquí. Ajá, ¿y por qué? Porque yo hoy aprendí de la palabra de Dios, no le echo la culpa al pastor, hoy aprendí de la palabra de Dios que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y como yo soy adúltera, yo tengo que separarme de ti para poder entrar al reino de los cielos. Ay, pero mira todas las comodidades de que vas a vivir, que no sé qué, empezó el chantaje. ¿De qué vas a vivir? No importa, pero yo necesito arreglar mi vida con el Señor. Ella se fue y después andaba con una ponchera vendiendo cocada por la calle, después de tener empleada. Pero esas decisiones radicales las toma una persona que de verdad está ocupada en su salvación, en la venida del Señor. Otros no sienten la presencia del Señor en su corazón, en su vida, porque tienen orgullo en su corazón. Esto le impide pedir perdón, le impide reconocer sus faltas, sus errores, sus equivocaciones, le impide reconocer que ofendieron, que fallaron, y muchas veces hasta ese orgullo, con ese orgullo llegan a orar, llegan a la presencia del Señor, no se humillan, no se quebrantan delante de Dios porque hay esa arrogancia. Entonces, todas las cosas que no son del agrado del Señor impiden la fluidez. Mire, hay personas que viven de oración, de manifestaciones prestadas. Me explico. Siempre en la iglesia hay un pequeño grupito que son los que oran, que son los que ayunan. Están allí metidos en el Señor. Y hay otros que viven despreocupados. Entonces esos que viven despreocupados de todo, llegan a un culto y sienten la presencia de Dios, no por su búsqueda, no por su compromiso con el Señor, sino porque otros estuvieron buscando la presencia de Dios para que Dios se glorificara. Eso es vivir de oraciones prestadas, de manifestaciones que otro procuró hacerla y llega un pasoncito. Y eso nada más es una mera manifestación del Espíritu Santo en la vida de él. No significa que esté lleno. Hay personas que hablan en lengua, hay personas que profetizan, hay personas que danzan y sin embargo no son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no son llenos del Espíritu Santo? Porque cuando están allá afuera acabando de salir del culto, pueden salir de discusión con alguien y como dice una hermana por ahí, sueltan el chupo, se desbaratan, se descontrolan, dicen cosas que uno dice, y este es cristiana o este es cristiano. ¿Por qué? Porque de verdad no es una persona que está manejada o controlada por el Espíritu Santo, porque no tiene el fruto del Espíritu Santo. Otros son vanagloriosos, se jactan de su búsqueda, de su santidad, se jactan de que sí sienten la presencia del Espíritu Santo, se jactan de los años que tienen el Señor, del tiempo en el ministerio, se jactan de que a través de ellos muchos se convirtieron al Señor. Hermano, nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. El que hace es Dios a través de uno. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Aprender que si estamos en los caminos del Señor es por su misericordia. Muchos se jactan porque estamos en senda antigua y no le hablan ni miran a los otros, porque todos los que no pertenecen a su iglesia, a su misión, tampoco pertenecen al reino de los cielos. Entonces pasan y no saludan a nadie, no le dicen ni siquiera hermano. Conocí un hermano que en ese tiempo yo asistía nada más a los domingos a la escuela dominical, y él cuando me saludaba, ahí asistía los martes, o sea, asistía a 2 cultos en las semanales, y él cuando me saludaba nada más me entregaba la puntica de los dedos y volteaba la cara para otro lado. Y un día le pregunté a un hermano que él por qué hacía eso, que ellos dos eran amigos. Me dijo, no sé, sin embargo voy a investigar. A los días llegó ese hermano y me dijo, hermana, ya yo sé por qué ese hermano la saluda así. Me dijo, lo que pasa es que él llegó a decir que si él nada más le entregaba a usted la punta de los dedos porque usted no era cristiana, porque usted asistía nada más 2 veces a la semana y después se contaminaba. Entonces, hombre, si uno es espiritual, se considera espiritual, lleno de Dios, uno debe acercarse a las personas que no le están
para impulsarlas, para ayudarlas a crecer, ayudarlas a avanzar. Porque si uno entonces se aparta porque somos mejores y después con esa persona uno se va a echar a perder, uno no sabe dónde está parado, uno no tiene una identidad clara, una identidad definida y tiene el temor más bien de dejarse convencer por esa otra persona. Diga, haciendo excepción de personas, exactamente. La Biblia dice que nosotros debemos ser amables para con todos. Con todos. Eso es inconverso, eso es pastores torcidos, retorcidos, quien sea. Amabilidad. Amén. Porque ahí se refleja que nosotros de verdad hemos nacido de nuevo si tenemos amor los unos para con nosotros. Esto no significa que nos volvamos uña y mugre con el torcido, que andemos para arriba y para abajo de paseo comiendo para allá y para acá. Eso no significa. Una cosa es la amabilidad, la amistad, el amor que uno debe sentir por esa otra persona, y otra, andar todo el tiempo con ella. ¿Sí me hago entender? Son dos cosas diferentes. Bien, otros no sienten la presencia del Espíritu Santo ni son llenos del Espíritu Santo porque tienen una manera de pensar mundana y no dejan de pecar. Les decía al comienzo de las diferentes máscaras, que son una cosa en la iglesia y otras son por ahí. Hay personas que se acostumbran a pecar, cristianos que se acostumbran a pecar, no pecan cuando no tienen la oportunidad, pero apenas se les presenta, como decimos nosotros por acá, el papayazo, o sea, la oportunidad de una vez, ¡pam!, caen, porque están acostumbrados a eso. Se les presenta, por ejemplo, algo mal puesto, cogen y se lo llevan. La mujer que de pronto le está pelando el diente al cristiano y van, no, que yo no iba a pasar por bobo, ya. Entonces se acostumbran a siempre vivir con prácticas mundanas y después llegan a la iglesia como si nada, haciendo borrón y cuenta nueva. Otros porque no confiesan sus pecados. La Biblia dice que el que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto de confesar los pecados no es decirle, pastor, pastora, yo pequé, perdóneme. Eso significa que uno debe reconocer las equivocaciones y pedirle de perdón de verdad a Dios. Decir, Señor, yo te fallé, pero que uno de verdad sienta dolor en el corazón por haberle fallado al Señor. Es cierto que cuando ya uno es un miembro activo de la iglesia, uno debe decir, pastor, mire, y ser lo suficientemente sincero para decirle, pastor, pastora, no me pase al púlpito, no me use para nada, porque yo no estoy bien delante de Dios, ¿verdad? O pecados que son graves, decirle, hice esto otro. Pero hay personas que para poder darse cuenta que de verdad están pecando hay que cogerla con la mano en la masa. Hermano, mire que me dijeron que usted estaba haciendo esto. No, ¿cuándo? ¿Usted cree? Mire, yo amo mucho al Señor y yo lo otro, y se justifican y siempre le vienen echando la culpa a los demás y ellos no admiten que están cometiendo pecado delante de Dios. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser sinceros de verdad con el Señor, confesarle nuestros pecados, pero también no solamente confesárselos, sino apartarnos del pecado. Una de las cosas que yo le digo a las hermanas, porque cuando ellas van a dirigir el culto dicen, Señor, perdónanos porque como iglesia pecamos delante de ti, porque sabiendo lo que debemos hacer no lo hacemos. Y en cada culto dicen lo mismo, eso no es arrepentimiento, porque piden perdón pero siguen la misma vida. Entonces, arrepentimiento no es solamente pedir perdón, es cambiar de vida, es reconocer que pecó, pero tomar la decisión de no seguir practicando aquello, porque si sigue pidiendo perdón y no se aparta, no hubo un arrepentimiento, solo hubo un remordimiento, que son dos cosas totalmente diferentes. Gloria al Señor. Otros porque descuidan sus deberes en el hogar, en el empleo, en la iglesia, son muy descuidados. Mire, nosotros tenemos un sinnúmero de responsabilidades, tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidades hacia su cónyuge, los hijos tienen responsabilidades hacia los padres hacia los hijos, y esas responsabilidades que nosotros adquirimos, nosotros tenemos que aprender a ser lo suficientemente responsables y equilibrados para poderle cumplir a Dios. Cuando nosotros fallamos, porque hay personas que dicen,
yo no lavo, no cocino, no hago, o sea, dejo la casa patas arriba, porque es que voy a ayunar, porque es que me voy para la iglesia, está incumpliendo con sus deberes en su hogar. Y qué bonito, como le pasó a una hermana que siempre la veían que se iba para la iglesia, llegó la vecina al frente cuando ella estaba abriendo la puerta y llegó y la saludó, haciéndose la loca. Entonces la hermana le contestó y abrió la puerta, y cuando ella abrió y miró hacia adentro, dijo, oh, me he quedado asombrada, dice la hermana. ¿Por qué? Dice, porque es que yo siempre te veía que te la pasabas en la iglesia y yo decía, esa casa tiene que estar patas arriba, esa casa tiene que estar mugre, esa casa tiene que estar toda revuelta, porque yo la veo que se la pasa metida en la iglesia. Y dice, no, porque a mí me enseñaron en la iglesia que antes de irme para la iglesia yo debo de cumplir con mis deberes como esposa y como madre. Entonces ella dejaba su casa bien arreglada y llegaba al mediodía a terminar de hacer su almuerzo, porque ella también lo dejaba adelantado. Entonces nada de las cosas que justifican el que yo estoy buscando a Dios y por eso no cumplo con mis deberes en mi casa. Muchas veces también decía una señora allá en Santa Marta, yo no contrato a evangélicos porque son flojos. Y decía, ¿por qué son flojos? Porque deme permiso para ir a culto, deme permiso para ir a ayuno. O sea, se la pasan metidos allá, hombre. Entonces, eso es pereza. Decía, y eso es pereza. Entonces, uno tiene que aprender a ser muy equilibrado, a ser muy responsable. Las horas de trabajo son de trabajo y las horas para buscar de Dios también uno tiene que aprender a ser muy responsable con esto. Lo mejor, como yo le enseño a las hermanas allá, antes de mirar cuánto se gana, porque a veces lo primero que pregunta, ¿y cuánto me voy a ganar? Antes de preguntar cuánto se va a ganar, preguntar el horario, preguntar el tiempo. ¿Me dan los domingos? ¿A qué hora salgo? Porque hay personas que entran desde las 6 de la mañana y salen a las 8 de la noche. Descuidan su hogar, pero están ganando plata. Descuidan su hogar y descuidan también la búsqueda. No importa, yo estoy ganándome aquí 1 millón, me estoy ganando 2 millones, y esos se sienten 1A porque están ganando plata. Entonces, la Biblia nos dice que de qué nos sirve ganarnos el mundo entero si perdemos nuestra alma. Uno tiene que aprender a ser muy equilibrado con esto. Las responsabilidades de la iglesia que nosotros como miembros adquirimos desde el momento que decidimos congregarnos en una iglesia, esas responsabilidades también hay que aprenderlas a cumplir. Aprender a ser muy equilibrado entre mi familia, mi empleo y las cosas de Dios. Porque si no somos equilibrados, y también no descuidarnos nosotros mismos como personas, si nosotros no somos muy equilibrados en esas cosas, nosotros estamos dando más pleitesía o prioridad a otras cosas antes que a Dios. Me decía una hermana, es que entonces nosotros no podemos trabajar porque nos bajamos espiritualmente, porque no podemos asistir a las actividades. Y yo le decía, no, usted no tiene necesidad de dejar de trabajar para poder estar firme en los caminos del Señor. Porque si usted, por ejemplo, entre semana no puede ayunar porque está trabajando, ayune los domingos, pero un ayuno de verdad, un ayuno en que se llegue temprano a orar, se está en la escuela dominical y se puede ir 12, 1 de la tarde, ya que sacó su tiempo para orar porque se termina la escuela dominical a las 11, 11 y media y arrancan y se van para la casa. ¿Qué ayuno es ese? Y llegan ya cuando el culto va empezando. No, es que yo estoy en ayuno. No desayunó, mas sin embargo no está buscando la presencia del Señor. El tiempo, es que vine cansado, es que me duele aquí, me duele allá. Así como Dios nos dio fuerza a nosotros para trabajar, así es la misma fuerza que nos da para poder estar en la presencia del Señor. Es más, mire, cuando nosotros llegamos a la iglesia y procuramos buscar la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, todo ese cansancio se va. Porque en nosotros, se relaja el cuerpo. Hasta el cuerpo se relaja. Hay una fluidez, una llenura, una renovación en nuestro ser interior, pero también nuestro cuerpo se relaja. Yo he podido comprobar, mire, una vez, yo duré un tiempo con dolor en la columna. O sea, dos veces en mi vida me he pasado esto. Y esa vez yo llegué que estaba arrengada y estaba así, sentada en la silla, y decía, yo no me puedo parar porque me duele mucho.
Pero allí en medio de la alabanza yo comencé a cantarle al Señor y cuando sentí fue ¡pum!, como un resorte y comencé a danzar, y cuando terminé de danzar ya no me dolía nada. Entonces son experiencias que aún que le esté pasando a uno lo que le esté pasando, necesitamos tener como prioridad a Dios. Eso significa que si Dios es mi prioridad, yo estoy ocupada en mi salvación, estoy ocupada en la obra de Dios, tengo también como prioridad su obra, porque yo no puedo decir que amo a Dios si no amo las cosas que Él ama. Póngase usted a pensar, un hombre, una mujer que se mete a vivir con otra pareja teniendo hijos, dice, yo te quiero a ti, pero no quiero a tu hijo, aquí no lo quiero ver. ¿Será que de verdad lo está amando? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no estamos pendientes de la obra, de la iglesia? Hay gente que no le interesa con qué se pague el arriendo. Hay gente que no le interesa que a ellos le importa el día que se acordaron que había culto, encontrar todo arreglado. Quien hace aseo, quien acomoda la silla, se compra detergente, no les interesa nada. Porque hay miembros de la iglesia que pasan los años y no dejan de ser unos asistentes en la iglesia. Son dos cosas distintas, el ser asistente y el ser miembro de verdad. El que es asistente nunca tiene responsabilidad ni nunca quiere compromiso. Llega de vez en cuando y de cuando en vez. Pero cuando se es miembro, se involucra en lo que allí pasa. Participa en lo que allí pasa. Se preocupa por lo que allí pasa. Yo le decía a los hermanos en estos días, cada miembro de la iglesia debe ser responsable de que los pastores coman adecuadamente. Porque uno es consciente cuando uno ve que las entradas, que no hay gente ni que ofrenda ni que diezma. En el caso aquí el pastor tiene su empleo, pero llegará un momento que ya Dios le dirá, salte, ¿verdad? Y las ovejas tienen que aprender a asumir responsabilidades, que ellos puedan comer bien, puedan vestir bien y no que se desmayen un día predicando del hambre. Qué feo que los pastores estén arrodillados con tremendas monedas en la suela de los zapatos y hay gente que no se involucra, no le interesa nada de lo que allí pasa. Ay, encontré la iglesia cerrada, ¿qué pasó? No es que no había para pagar la arriendo, pero ya había pasado 15 días, un mes que no venía a la iglesia porque no se involucran, no asumen responsabilidades como miembros de la iglesia. Eso impide, hermanos, que nosotros haya esa fluidez del Espíritu Santo. Eso impide la manifestación del Espíritu Santo. Eso impide que nosotros crezcamos espiritualmente. Eso impide que nosotros lleguemos a un liderazgo. Eso impide que nosotros avancemos. Eso impide que cuando estemos en un liderazgo también haya respaldo de Dios y de las personas para con nosotros. Porque todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Entonces necesitamos aprender a ser muy responsables con todos nuestros deberes y a ser muy equilibrados. Otros no sienten la presencia de Dios porque son muy indisciplinados en su vida espiritual. Mire, ser disciplinado en la vida espiritual es tener un tiempo establecido para orar en nuestra casa, un tiempo establecido para llegar a orar en la iglesia, un tiempo de ayuno, tener todo organizado. Pero hay personas que son indisciplinadas en el sentido de que un día oran, otro día no oran. Me cogió el tarde, me cogió el día, estoy muy ocupado y no oran. Y uno tiene que aprender a ser muy disciplinado. Hoy en día tenemos una gran cantidad de herramientas. Ya no solamente tenemos los relojes despertadores, sino que el celular se le puede colocar alarmas, se le puede colocar recordatorios, se le puede, mejor dicho, cantidad de cosas que a nosotros nos pueden recordar las responsabilidades que tenemos. Pero hay personas que les suena el celular, les suena el reloj y dice, ay no, otro poquito, y vuelven y se arropan. Ay no, ahorita, y todo es ahorita y no tienen una vida de comunión espiritual en su hogar. Necesitamos aprender a equilibrarnos en eso. Mire, les cuento una experiencia que nosotros tuvimos cuando todavía éramos miembros de la iglesia.
en la iglesia había clamor y sonó la alarma, el matutino, y sonó la alarma y nosotros, hacía un frito así de eso bien bueno, y cogimos y nos arropamos. Al ratico de habernos arropado no nos habíamos dormido ni nada porque no habían pasado ni 10 minutos. Cuando el perro que teníamos nosotros comenzó a ladrar de una manera espantosa, como cuando el perro está aterrado, lo están garroteando así feo. Entonces mi esposo se levantó y abrió la puerta y ese perro corría, pero espantado. Entonces, y cayó hacia el suelo y como cuando el animal le están dando convulsiones. Entonces mandamos al hijo mío, lo mandamos a que fuera a la iglesia a buscar a los hermanos que sabíamos que estaban orando en la iglesia. Llegaron 3 hermanos y los hermanos no dieron para entrar porque era como decía así y de aquel lado no se había construido, o sea, nada más habían 3 piezas, 2 piezas construidas y el otro, la parte donde iba a la sala no se había construido y los hermanos no dieron para entrar y ellos decían, mire, el patio de ustedes estaba rodeado de demonios. ¿Y qué pasó, hermano? Que el perro se murió y la cara le quedó negra, negra, negra. Lo que habían enviado para nosotros, por la misericordia de Dios, lo recibió el perro. Entonces, a veces hay ataques que se pueden evitar si nosotros estamos en plena comunión con Dios. Nosotros necesitamos levantarnos, que la primera cosa que nosotros hagamos, independientemente del trabajo que tengamos, de las responsabilidades que tengamos, antes de montar la olla del café, antes de hacer cualquier otra cosa, es orar. Ese debe ser nuestra prioridad. Ay, no, pero es que yo a las 5 comienzo a trabajar o comienzo a hacer tal cosa. Hombre, levántese en el tiempo antes de comenzar a cumplir con sus otros deberes. Porque, hermano, nosotros no sabemos cuántas cosas nos pueden suceder durante el día. Y eso no solamente es demostrarle a Dios que Él es nuestra prioridad, sino también saber que dependemos de los cuidados y de la protección de Él. A mí me pasó también otra experiencia que yo ese día oré y eso fue, no recuerdo si fue en la mañana o en la tarde, yo salí a la tienda. Por eso estaban mis hijos, todavía estaban pequeños. Yo salí a la tienda y yo no me di cuenta que la hija mía se me había ido atrás. Y ella no entró a la tienda, sino que se quedó parada en la esquina. Cuando eso ella tenía más o menos como 9 años, si no estoy mal. Y llegó un tipo en una bicicleta. Y llegó y le metió la mano así por la cintura y la embarcó en la barra de la cicla. Y ella, como es de esas personas que cuando se asustan, ellas no dan para gritar, sino que quedan muda y así tiesa. Y el tipo se la llevó para o sea, era una división entre un barrio y otro. Amaneceres del Valle, no sé si usted se acuerda. Bueno, ahí había de los Mayales hacia allá, había una parte que era puro monte. Y él se la llevó para allá. Y le dijo, espérame aquí. Se apartó hacia un lado del camino y empezó a preparar la cuestión, y ustedes saben cuál, para violarla. Y ella dice que cuando él se apartó, y ella dice que cuando algo le dijo, corre, corre, y dice que ella empezó a correr, pero ella no sabía de dónde le salía fuerza. Y empezó a correr y llegó donde la profesora, porque ellos estudiaban en el colegio pago, llegó allá, que ella no daba ni para hablar, y así. Y entonces la profesora la mandó con un hijo de ella a la casa. Y doña, mire que aquí está su hija que no sabe, y ella llegó así como usted la ve y no sabemos qué le pasó. Cuando ella se calmó, dijo, fue un hombre me robó y me iba a hacer esto y esto y esto. Si yo no hubiera orado, muchas cosas hubieran podido suceder. Y a pesar de que nada más fue un intento de violación, ella quedó con trauma. Entonces, mire que las cosas son muy difíciles. Nosotros tenemos una lucha, una guerra espiritual. Los demonios, el mismo diablo quiere destruir nuestra propia vida, quiere destruir nuestra familia, quiere destruir nuestro hogar, quiere destruir a nuestros hijos, quiere que nosotros nos vayamos para el infierno. Entonces no podemos vivir desapercibidos, no podemos vivir descuidados. Por eso dice aquí el versículo que habíamos leído, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos despertarnos, necesitamos no vivir
un evangelio de apariencia, un evangelio religioso en que meto la Biblia debajo del brazo o entre el bolso y me voy para la iglesia, y de la iglesia para la casa y de la casa para la iglesia. Necesitamos tener las vivencias prácticas de verdadero hijo de Dios, de personas que de verdad estamos conociendo al Señor, y no que pasen los años siendo los mismos cristianos evangélicos rechauchivos. ¿Sabes qué es un cristiano rechauchivo? Que es puro caucho. No, se puede dar de diente y no se ablanda. Sí, encauchado, reencauchado. ¿Por qué, hermano? Porque no hay vivencias, porque no hay una vida espiritual que se renueve cada día, no es disciplinado en su búsqueda, no tiene ese tiempo para ayunar, pasa el tiempo. Mire, ¿cómo puede un cristiano durar un año sin ayunar? Nosotros tenemos un miembro de la iglesia que él tiene 9 años de estar asistiendo, y pasa un año, 2 años y él no ayuna por su empleo. Entonces son cuestiones en que uno le dice, hermano, despiértese, póngase las pilas. Usted aquí en la iglesia, usted no es un miembro, usted es un asistente. Y si usted no se pone las pilas a buscar de Dios, a llenarse de Dios, así en la condición en la que usted está, su alma no entra al cielo. Porque uno tiene que aprender a ser muy claridoso con las cosas. Si no estamos viviendo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la etapa espiritual que nosotros debemos tener o que tenemos en el Señor, y no estamos viviendo como deberíamos, nuestra alma se pierde. ¿Qué tal usted, por ejemplo, con un hijo de 20 años que todavía tenga que cargarlo, bañarlo, darle tetero? ¿Qué puede decir? Que no es normal, ¿verdad? Porque ya un pelado de 20 años, porque esté saliendo ya de la universidad o ya esté trabajando, ¿cierto? Pero ¿por qué no decimos lo mismo de nuestra condición espiritual? Si nosotros vemos a alguien que a los 20 años todavía está en esa condición, uno dice, es un discapacitado, tiene problemas mentales, tiene problemas físicos, pero de nuestra condición espiritual no decimos lo mismo. Nos acostumbramos a vivir a medias y sin zapatos, y necesitamos que cada día nosotros nos renovemos y nos despertemos. Yo he conocido muchos cristianos que ya tienen tiempo en estar en el evangelio y se conocen toda la Biblia y están en el mensaje y están hojeando con una indiferencia, ya ni le prestan atención al mensaje. Conocí a un pastor que era presbítero y él organizaba los eventos, pero ¿sabe qué hacía él a la hora de la enseñanza? Cuando otro pastor estaba enseñando, se iba para el patio. Yo un día le dije, pastor, ¿y usted qué hace acá? Ay, no, es que ya yo esos temas, yo estoy canso de oírlo ya. Uno puede oír un mensaje 10 veces y cada vez uno aprende algo distinto. Entonces, uno lo que tiene que mirar es qué palabra tiene Dios para nosotros. Uno no puede decir, no, es que ya yo tengo tantos años en el evangelio, yo que lo voy a aprender a ese aprendiz, ese principiante que apenas está aprendiendo a predicar. Algo Dios tiene para nosotros. Entonces, de los que saben mucho y de los que saben poco, Dios siempre nos habla a nosotros. Entonces es imprescindible prestarle atención a la manera como nosotros vivimos en el Señor, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho. Dios a cada uno nos ha entregado talentos, nos ha entregado dones, capacidades, habilidades, pero a veces las tenemos enterradas, a veces no nos creemos ni capaces, o a veces pensamos que Dios nos llamó, por poner un ejemplo, para pastor, ¿verdad? Pero barrer una iglesia, si tenemos que comenzar de abajo. Yo comencé lavándole la ropa a los predicadores que llegaban y planchándole la ropa. Así comencé yo, barriendo, haciendo aseo, instalando equipo. Yo comencé haciendo mezcla, porque cuando por la misericordia de Dios estuve en varias iglesias donde estaban construyendo y yo echaba mezcla. Después los brazos me temblaban así de la fuerza que había hecho, porque yo nunca he sido de persona de fuerza, pero yo lo hacía, hermano. Una vez allá en Becerril se hizo un cultivo de maíz como actividad pro templo. Yo me acuerdo que el pastor llegó con el poco de tusa de mazorca ya seca, y se pusieron a secar, y después, mire, a desgranar
para poderlo echar en bulto y venderlo. Ya, a uno no se le quita nada. ¿Cómo uno va a decir, yo quiero servirle a Dios y siempre está pensando es en púlpito, púlpito, púlpito? Y hay gente que ni púlpito, ni en la calle, ni nada, no quiere hacer nada, no se quiere involucrar y pasan los años y no son ni hachan ni prestan el hacha. Ya, entonces es necesario que nosotros aprendamos a despertarnos, porque Dios nos va a pedir cuenta por el tiempo que estamos perdiendo. Yo le decía a unos hermanos allá, si ustedes no se ponen las pilas, si ustedes no se despiertan a hacer la voluntad de Dios, aquí va a llegar gente que les va a pasar, que se los va a pasar, y ustedes van a estar ahí siempre en la silla, haciendo lo mismo. Y me llegaron a decir que allí en la iglesia nunca iba a salir nadie al ministerio, porque nosotros teníamos una serie de normas muy exigentes, que éramos muy exigentes, es más, llegamos a ser intransigentes, y que nadie iba a ser capaz de cumplir con nada de lo que nosotros habíamos dicho. Yo les dije, nosotros no ponemos normas, nosotros las normas que ponemos son porque están establecidas en la palabra de Dios. Entonces, si una persona no se somete a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, quiere decir que no está apto para entrar a ningún ministerio. Llegó una pareja que yo me acuerdo que fue la única que me preguntó, pastora, como evangélica, ¿yo cómo me debo vestir? Yo le dije, uno se debe vestir de esta y de esta manera, y no copie a la hermana fulana y a la hermana perengana que tienen 10 años, 15 años, están en el evangelio y no se visten adecuadamente. ¿Verdad, pastora? Yo le dije, sí, porque uno a ellas les enseña y ellas no prestan atención. Y no todos los que usted ve que son antiguos están viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a cumplir cada cosa que uno les decía. Y hoy día, mire, a los 3 años, yo creo que no los habían ni cumplido, ya estaban pastoreando. Y Dios los está bendiciendo y Dios los está respaldando allá en Astrea. Y hoy en día, ¿a quienes nosotros ponemos de ejemplo? Los pastores de Astrea. ¿Por qué? Porque desde que comenzaron y todavía uno llega allá y están cumpliendo todas las cosas que uno a ellos les enseñó. Y ellos siempre dicen, yo me acuerdo de lo que ustedes nos enseñaron esto y esto. Y todas las cosas ellos les están cumpliendo. Y sin embargo Dios les está dando experiencias a ellos muy diferentes, muy nuevas, de las cuales nosotros también estamos aprendiendo. Pero hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué está pasando hoy? Que están diciendo esos son mandamientos de hombre. Hermano, que llegue temprano a la iglesia para que usted pueda dirigir, ese es mandamiento de hombre. Y todo, hermano, que hay que ayunar, ese es mandamiento de hombre. Y a todos le están poniendo pero, a todos le están diciendo que no, porque hay una campaña que se está haciendo de tergiversar todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Hay una vida espiritual que tenemos que cultivar, y para poderla cultivar necesitamos dedicar ese tiempo establecido de oración. No se requiere que uno ore 4 horas un día y después ore 15 minutos. Uno es aprender a ser disciplinado. Mire, cuando uno es disciplinado en la búsqueda, llegan los momentos difíciles de prueba, pero uno está firme, porque eso le da firmeza a uno. Cuando se ve que no tiene una vida de búsqueda estable y disciplinada y constante la persona, cuando llega la dificultad y se desborona. Hermano, ¿qué le ha pasado que no ha ido? No, que tengo muchos problemas, ¿qué tal? Que mire, que estoy afligido, que estoy de luto, que estoy... Hombre, entre más luto tenga, se le murió la mamá, la abuelita, la bisabuela, lo que sea, es cuando más hay que buscar la presencia del Señor. Es necesario, la Biblia dice, portaos varonilmente, y es necesario luchar en contra de la adversidad. Yo he escuchado el testimonio de una pastora que a las 3 de la tarde fue al entierro a sepultar a su esposo y en la noche estaba predicando. No se puede decir que no lo quería. Se quiere decir que está cumpliéndole a Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Entonces es necesario que nosotros aprendamos. Conocí otra pastora que el esposo se le murió y ella hasta se descarrió. Entonces no tenía búsqueda, no tenía firmeza. A veces uno está andando porque ve al otro andar, pero de verdad no tiene convicción clara de lo que uno es ni de lo que Dios quiere hacer
en nosotros. Otros cristianos no crecen porque no tienen fe. Eso le impide hacer compromisos de verdad con el Señor. No se tiene fe. ¿Será que Dios es capaz de mantenerme a mí? ¿Será que Dios es capaz de sanarme a mí? ¿Qué nos está pasando hoy día que tenemos los carnets de salud? Que apenas le duele el ombligo arranca y se va de urgencia. Y antes, cuando no había carnet de salud, ¿qué era lo primero que un evangélico hacía? Se arrodillaba a orar o pedía oración. Pero hoy en día la mayoría de evangélicos corre primero es a buscar al médico. Porque no, la fe se ha ido perdiendo. La fe se ha ido desvaneciendo. Le tenemos más fe a otras cosas que a Dios. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos que la fe se renueva a través de las dificultades, a través de los retos que Dios nos pone a nosotros para saber dónde estamos parados y si le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo. La indiferencia espiritual de su propia vida espiritual y hacia los demás hace que la persona no sienta la presencia de Dios. Están unos cantando, están otros adorando y está cuántas láminas de eternidad hay. Oye, cuántos bloques hay de aquí a allá. Hombre, eso no es momento de hacer eso, ¿verdad? Entonces hay una indiferencia espiritual que no se procura meterse en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, está mirando todo lo que los demás hacen. Como yo le digo a una hermana, se cae un alfiler y se da cuenta, porque vive así, mirando todo lo que los demás hacen y no procura meterse en la presencia de Dios. Ya Dios le ha dicho varias veces, quiero que me adores. Mire, Dios no está llamando gente a ser predicadores, Dios está llamando a ser adoradores. Y hay muchos predicadores que han dejado de adorar a Dios. Muchos se vuelven profesionales en la predicación de la palabra y han dejado de ser adoradores. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que necesitamos tener esa comunión con Dios, que no haya esa indiferencia espiritual, sino cultivarla. Que si hoy danzamos, que si hoy hablamos en lengua, que si hoy recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que sea esa experiencia, tiene que renovarse, tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. La indiferencia hacia los demás, hacia los demás hermanos. Si a veces uno no le interesa si el hermano está cómodo, si el hermano nada, si llegó, si no llegó. Si el hermano tiene un año de haberse ido y a veces ni cuenta se dan si se fue o no se fue. Que el hermano se enfermó, que el hermano y nadie va y le visita ni le llama, hermano, a ver qué le pasó ni nada, porque no está comprometido o involucrado en lo que allí pasa en la iglesia. Otros no sienten la presencia de Dios porque no saben orar, no saben utilizar las armas que Dios nos dio, ni las herramientas que Dios nos dio a nosotros para orar. Mire, a veces le decimos, como le decía el predicador ahora que fuimos en el campamento, Señor, haz tú esto, Señor, haz tú lo otro, Señor, reprende a tal demonio. Y la Biblia dice que Dios nos dio autoridad a nosotros es que Dios nos ha dado la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, a veces no sabemos utilizar las palabras adecuadas. Entonces, en el nombre de Jesús te reprendo, te desautorizo, te echo fuera. Somos nosotros los que lo hacemos y complementamos en el nombre de Jesús, porque no podemos hacerlo en nuestro propio nombre, ni nuestro propio conocimiento, ni nuestra propia sabiduría, sino es en el nombre de Jesús. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a utilizar las herramientas. Yo le decía a la pastora, cuando uno conoce cómo operan los altares, cómo atacan cada espíritu, las manifestaciones, uno va directo a reprender y a desautorizar los espíritus con el nombre propio, porque uno sabe cuál es el que se está manifestando allí. Pero cuando uno no tiene un conocimiento, vea, uno menciona 1000 demonios y ninguno de esos se va porque el que está ahí no es. Ya. Entonces a veces pasa eso, que se demora 2-3 horas, y yo he conocido casos de liberaciones que han demorado 3 días, 15 días, batallando con un endemoniado porque no se sabe cuál es el demonio que está ahí. Y los demonios, como son mentirosos, hacen
lo que hacen es burlarse del que les está ministrando. Entonces es necesario aprender a utilizar las herramientas, aprender a conocer Biblia, para poder aprender a orar. ¿Cuáles son las herramientas? La oración, el ayuno, ¿verdad? La asistencia a los cultos. Cuando usted adora, cuando usted alaba, Dios está haciendo guerra espiritual en favor nuestro. Hay muchas cosas que nosotros tenemos a nuestro favor para no vivir una vida cristiana mediocre, ni a media, ni rechauchía, ni volvernos esos arbolitos que, ¿se acuerdan? Unos arbolitos que no me acuerdo cómo se llama, que ellos no crecen, que son así chiquiticos. No. Bueno, eso tiene su nombre, eso lo meten en una materia y ellos no crecen. Lo pueden hasta tener en una mesa. Bonsai. Hay cristianos que son bonsai. Son menos que un enano, porque no crecen. Y se han estancado en una condición espiritual, en un estado espiritual. Y es necesario que nosotros nos renovemos, porque para eso Dios nos ha llamado a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y no ser llenos del Espíritu Santo para decir, ay, yo sí siento, yo sí, Dios me esto, lo otro. No, es para que cada día avancemos y seamos instrumentos en las manos de Dios. No es para mí lo que Dios me ha dado, es para el beneficio de su obra. Amén. Entonces es necesario que nosotros nos despertemos, hermano. No vivamos de cualquier manera. La venida del Señor está aquí a las puertas, y si Dios nos encuentra viviendo de una manera tibia, una manera mediocre, o aparentando ser lo que no somos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Le decían estos días a los hermanos, verifiquemos si de verdad ha habido un arrepentimiento en nosotros. A veces el arrepentimiento nada más es aquí. Conozco que a través de Cristo solamente hay salvación, y que Él murió en la cruz del Calvario, y por eso yo hago la oración de fe, pero aquí dentro no se operó un verdadero arrepentimiento, por lo tanto no hubo un verdadero nacimiento ni una verdadera conversión, y por eso obedezco solamente haciendo esfuerzo aquí. Pero cuando hay un verdadero nacimiento, uno no necesita esfuerzo para obedecerle a Dios, porque lo que quiere mi amado, eso hago. ¿A ustedes no les han pasado así? Cuando estaban recién de novios, casados, tus deseos son orden. Así es cuando uno ama a Dios. Si uno sabe que algo está en la voluntad de Dios, uno procura vivirlo, procura cumplirlo, porque esos son los deseos de nuestro Rey, de nuestro Señor, del ser que nosotros más amamos, que es Dios. Si de verdad lo amamos, porque la evidencia que nosotros amamos a Dios es cuando vivimos de acuerdo a su palabra. Entonces yo les invito a estar de pie y vamos a orar.